Muy buenas tardes, mis queridos hermanos. Que el Señor les bendiga muy, pero que muy ricamente. Bienvenidos a este programa que lo hemos llamado El Pastor Online. Ya hemos hecho unos cuantos de estos programas donde, como bien saben ustedes, el objetivo es dar respuesta a preguntas que nos envían. Y en esta semana les digo que hemos recibido muchas preguntas, digamos, si me permiten el término, extrañas. Preguntas que no tienen nada que ver con la Biblia, más bien buscan tal vez qué opino yo sobre este tema o el otro. Y también preguntas que, por las cuales no deberíamos de estar preocupados. Concretamente me refiero a temas que no menciona la Biblia. Yo siempre he dicho que no nos tenemos que preocupar por lo que la Biblia no dice, por lo que la Biblia no nos aporta ninguna información. Más bien deberíamos de ocuparnos de lo que sí dice y nos enseña clarísimamente la Biblia, la palabra del Señor. Por lo tanto, no voy a dedicar tiempo a responder a preguntas que no nos dice la Biblia exactamente qué es lo que ocurrió, qué es lo que sucede con esta cosa o con aquella cosa, con esta persona, o repito, con cosas que no menciona la Biblia. Concretamente, a veces me hacen preguntas sobre el tema de los ovnis, la vida en otros planetas, los extraterrestres, fenómenos que ocurren extraños, ¿no? en la naturaleza, animales que aparecen muertos en un campo, o cosas así, ¿no? Señales en el cielo, etcétera. Bueno, vamos a ver, la Biblia no es un libro de ciencia. La Biblia en ningún momento pretende dar respuesta a todas y a cada una de las cosas que pasan por nuestra mente. La Biblia es la palabra de Dios y lo que fundamentalmente pretende es enseñarnos el camino de salvación. Que sepamos qué tenemos que hacer los seres humanos para salvarnos y no condenarnos. Que sepamos clarísimamente cuál es la voluntad de Dios, qué pide Él de cada uno de nosotros. Pero hay muchos temas que la Biblia no toca, por lo tanto nosotros sinceramente creo que nuestra postura, y es mi opinión, no debería ser estar preocupados, repito, por lo que no dice la Biblia, sino más bien estar ocupados por lo que sí dice la palabra de Dios claramente. La Biblia habla del pecado, habla del nacimiento de Jesús, de su ministerio, de su muerte, de su resurrección. Nos da una información extraordinaria acerca de los acontecimientos finales. Veo que muchos de ustedes se siguen haciendo preguntas sobre el tema del falso profeta, el anticristo, las trompetas, los sellos, las copas, la gran tribulación. Bueno, de todo eso sí habla la Biblia. Entonces lo que tenemos que hacer es leer todo lo que la Biblia nos dice sobre el anticristo, sobre el falso profeta, sobre la gran tribulación, y a la luz de lo que dice la Biblia, pues sacar conclusiones que nos van a ayudar a tener claras las ideas en cuanto a los acontecimientos finales. Permítame decirles que también hay personas que insisten a veces en preguntar cosas que yo ya he respondido. Hay personas que dicen, bueno, ¿por qué el Señor sigue utilizando a personas que a lo mejor no se comportaron bien? ¿Por qué el Señor a lo largo de la historia utilizó a personas que habían cometido pecados? Me mencionan, por ejemplo, al rey David, cuando pecó con Betsabé, mandó a matar a su marido. ¿Por qué el Señor utilizó a Pedro después de haberlo negado en varias ocasiones? ¿Por qué el Señor utilizó a Aarón cuando él fue el que participó directamente en la creación del becerro de oro en el desierto? Cuando los hijos de Israel, el pueblo de Israel, al ver que Moisés tardaba, pues le pidieron que hiciera algo y que volvieran a Egipto, y no se le ocurrió otra cosa que hacer un becerro de oro y decir, estos son los dioses, o este es el Dios que te ha traído hasta aquí y te ha protegido en este camino terrible del desierto. Bueno, yo doy gracias al Señor de que Dios perdona a las personas que cuando cometen un pecado piden perdón. El arrepentimiento es bíblico. ¿Qué persona no ha fallado? Si podemos decir nosotros que nosotros nunca hemos pecado, nunca hemos cometido ningún error, siempre hemos sido, digamos, santos y justos y puros delante del Señor. Yo creo que no, yo creo que ninguno de nosotros puede presumir de decir, Señor, desde el día que te conocí hasta este preciso momento, nunca te he fallado. Yo creo en una restauración.
Yo creo que cuando una persona comete un pecado y pide perdón, se arrepiente de corazón y ama al Señor y quiere agradar y seguir sirviendo al Señor, el Señor perdona a esa persona y lo restaura y lo levanta. El Señor, cuando oyó de los labios de Pedro que Pedro le amaba: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo, el Señor lo perdonó, el Señor lo restauró y le volvió a dar una oportunidad diciéndole, pues, apacienta mis ovejas. No lo descartó diciendo, bueno, me fallaste, nunca más volveré a usarte. Yo creo en la misericordia de Dios, creo, ya digo, en la restauración de Dios. Creo que Dios está muy interesado en restaurar a creyentes que han caído, que se han apartado de los caminos del Señor, que se han enfriado, que han dejado de predicar el Evangelio, de servir al Señor. Yo creo que todas esas personas, siempre y cuando quieran volver al Señor, el Señor las va a perdonar y el Señor va a volver a contar con ellos y con ellas. Yo sé que hay denominaciones que son tremendamente crueles con la persona que ha cometido ciertos y determinados pecados, ¿no? Y le hacen como la cruz, diciendo, bueno, ahí te quedas y nunca más volverás ni siquiera a orar ni a decir hola en una iglesia. Yo estoy totalmente en contra de todo eso, porque así no es el corazón de Dios. Nosotros no podemos ser crueles, no podemos ser intolerantes ante una persona que ha pecado, pero que se ha arrepentido y que quiere seguir sirviendo y agradando y honrando al Señor. Yo creo en un Dios de oportunidades. Yo creo en un Dios que dice, levántate, yo te perdono, no te condeno y no peques más. Yo creo en ese Dios. Yo creo que la Biblia es muy clara en cuanto a la salvación del pecador, pero también la Biblia es tremendamente clara, si no más, con aquellas personas que en un momento determinado le sirvieron, como Pedro, como David o cualquier otro personaje, pecaron, cayeron, desagradaron a Dios, cometieron pecados tremendos, pero se arrepintieron y el Señor los perdonó. Esa es mi opinión y creo que es lo que dice la Biblia. Y gracias a Dios que tenemos un Dios que perdona y olvida. Gracias a Dios que tenemos un Dios que restaura, que levanta, que da oportunidades, que no nos quita la vida a la primera de cambio, al primer pecado que cometemos, automáticamente nos arranca de su presencia, sino que estará con nosotros, ayudándonos, levantándonos. Tenemos la famosa historia del hijo pródigo, hermanos. La famosa historia del hijo pródigo, un joven que en fin, que desagrada a su padre, que se va, que vive una vida perdida, pero que viene arrepentido, diciendo aquello de, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, pero el Padre lo perdona, lo restaura, le da vestido nuevo, pone calzado en sus pies, anillo en su mano, hace una fiesta, manda a matar al becerro gordo y todo vuelve otra vez a la normalidad. Ese es el Dios de la Biblia, el Dios que perdona, el Dios que restaura, el Dios que ayuda al perdido, y en ese Dios creemos y confiamos en su misericordia cada día. De hecho, todos, no creo exagerar, todos y cada uno de nosotros estamos en pie por la misericordia de Dios, no por nuestros méritos. No. No confiamos en nosotros mismos, ni siquiera tenemos fe en nuestra fe. Es por la misericordia, es por la gracia de Dios. Yo sé que hay creyentes que son crueles con el hermano que ha caído, con la persona que ha cometido un pecado, una falta, como que no lo perdonan nunca más. Ese espíritu no es el espíritu que deberíamos de tener entre nosotros, sino el de amar, el de ayudar al hermano. Claro, eso no significa de que vamos a estar todos los días pecando y arrepintiéndonos todos los días pecando, porque la Biblia dice, por otra parte, que el que practica asiduamente, frecuentemente el pecado no es de Dios. Entonces, si hemos pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Bueno, y dicho esto, pues me gustaría volver a recordar, porque también hay otra persona, en este caso de Panamá, nos pregunta qué es el pecado de muerte, por el cual yo no digo que se pida, ¿verdad? Dice la Biblia. Bueno, hemos hablado muchas veces que hay un pecado, digamos entre comillas, el pecado imperdonable, del cual habla mucho la carta a los Hebreos, y tiene que ver con el pecado contra el Espíritu Santo. No es un pecado que se practica frecuentemente, gracias al Señor, ¿no? Pero es un pecado que, bueno, que consiste en resistir a la voz del Espíritu Santo, en blasfemar contra el Espíritu Santo, en pisotear la sangre de Cristo
públicamente, descaradamente, frecuentemente. Y bueno, de todo eso habla muy claramente, ya digo, la carta a los hebreos. Debería usted, hermano Luis Antonio de Panamá, leer bien todas las características que conlleva, ¿verdad?, ese pecado, y lo va a entender perfectamente, ¿verdad? Por otra parte, Ricardo nos pregunta, cuando leemos ese versículo en Mateo capítulo 6, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Usted pregunta, ¿qué es lo que se añade? Bueno, pues el contexto de lo que usted ha leído. Si usted lee los versículos anteriores al 33, usted va a darse cuenta de que ahí se habla de ropa, se habla de comida, se habla de las necesidades básicas y elementales que tiene un creyente. Si buscamos al Señor, si lo ponemos a Él en primer lugar en nuestra vida, Él se va a encargar de todos los pormenores, de todos los detalles que tienen que ver con nuestra vida cotidiana. Bueno, podemos también añadir esas palabras que el apóstol Pablo escribió en una de sus cartas al joven pastor Timoteo, cuando dice, teniendo sustento y abrigo. Estemos contentos con esto. La avaricia, el querer ir más allá, el afán de protagonismo, el querer vivir como los del mundo, el querer presumir de grandes casas, de coches, de aviones, de barcos, de yates, etc. Ese no es el espíritu que debería de caracterizar a un cristiano. Nosotros podemos vivir perfectamente sin un yate, sin un jet privado, pero no podemos vivir sin comida, no podemos vivir sin ropa. Por lo tanto, las necesidades básicas y elementales, no caprichos, ni tonterías, ni vanidades, el Señor ha prometido suplir nuestras necesidades. Eso es muy importante, lo que dice también Pablo a los hermanos en la iglesia de Filipo, ¿no? En el capítulo 4, verso 19 de la carta de Pablo a los filipenses dice, mi Dios pues suplirá vuestras necesidades, subrayo, necesidades, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús, Señor nuestro. Necesidades, el Señor las va a suplir. Eso es la añadidura. Todo lo que salga de necesidades, pues a veces el Señor nos concede ciertas y determinadas cosas que no son en sí mismas necesidades, ¿verdad? Pero la promesa es cubrir y suplir toda necesidad básica y elemental que tengamos. El famoso Padre Nuestro, cuando dice el Señor que el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Ahí tenemos una referencia más de cómo el Señor proveerá la comida necesaria, ¿verdad? Decía el rey David aquellas famosas palabras, joven fui y he envejecido, y nunca he visto a un justo desamparado ni a su descendencia que mendigue pan, ¿verdad? Por lo tanto, en ese contexto, mi querido hermano Ricardo, pues tenemos que entender lo que son las añadiduras, las cosas que Dios provee por amor. Repito, no por nuestros méritos, no porque nos merezcamos. Mire, sinceramente, no nos merecemos nada. Así de claro, es que hay personas que les han enseñado un evangelio distorsionado, un evangelio manipulado, un evangelio inventado por los hombres. Y el tema este famoso de la prosperidad, ¿no? Que si no tienes una buena casa, unos buenos coches, una ropa de lujo, si no tienes, pues no vales. Eso es rotundamente falso, eso es rotundamente mentira. Los predicadores, los pastores, los apóstoles, profetas o como quieran llamarse, que le dicen a la gente más o menos como tanto tienes, tanto vales, se equivocan rotundamente. Eso no es evangelio. Ellos predican, creen que predican el evangelio, pero eso no tiene absolutamente nada que ver con el evangelio tal cual lo vivió y lo predicó el Señor Jesucristo y posteriormente los apóstoles. Por eso sería muy importante, lo dije hace poco, si no recuerdo mal, en un devocional, que sería muy bueno que nos preguntáramos por qué predicamos lo que estamos predicando. ¿Por qué enseñamos lo que estamos enseñando? Porque me temo que hay algunos que llevan años desde un púlpito predicando, creyendo que predican Biblia, creyendo que predican Evangelio y nada más lejos de la realidad. Por lo tanto, en este año deberíamos de examinarnos, de probarnos a nosotros mismos, a ver si verdaderamente estamos predicando Biblia o enseñanzas, mandamientos humanos, métodos que puede ser que traigan aparentemente resultados, pero bueno,
No todo método es de Dios, ni el fin justifica los medios, ni muchísimo menos. Por otra parte, hay una hermana que desde México hace la siguiente pregunta. ¿Es mandamiento bíblico para los que hemos nacido de nuevo en Cristo llevar la cuenta del Homer? Mire, yo sé lo que usted me está preguntando y le digo rotunda y categóricamente que no. Esto es mezclar ley con gracia y la mezcla sale muy mal. Nosotros no estamos bajo la ley de Moisés. Y lo que usted me está comentando era una costumbre, una ley que el pueblo de Israel había recibido antes de la venida del Señor Jesucristo, y ellos tenían que hacer una serie de cuentas, ¿verdad? Para saber cuándo tocaba hacer algo, cuándo no tocaba, cuándo era el día, cuándo no era el día. Nosotros los cristianos no estamos bajo la ley, aunque hay algunos que se empeñan en cumplir la ley. Bueno, allá ellos, eso es una evidencia de que no han entendido el Evangelio. Volvemos otra vez a lo de antes, cuando creyentes que supuestamente han nacido de nuevo, digo supuestamente porque muchas veces damos por hecho de que hay personas en las iglesias de que han nacido de nuevo y no han nacido de nuevo. Han sido tal vez criados en el Evangelio. Tal vez han sido llevados desde niños a la escuela dominical por su abuela o por sus padres, pero nunca han tenido un encuentro personal con Cristo. Permítame que les ponga un ejemplo. Yo recuerdo hace años cuando una noche estábamos cenando un grupo de hermanos en una casa en Jerusalén y alguien se levanta de la mesa y dice que desde que había descubierto lo bonito que es celebrar la cena del Shabbat, del día de reposo, su vida había cambiado. Es decir, él decía que había sido criado en el Evangelio, creo que era de Chile, si no recuerdo mal este señor, y que él nunca había disfrutado tanto de su comunión y de su relación con el Señor, pero desde que descubrió la cena, la comida, la celebración del Shabbat, del día de reposo, su vida había cambiado radicalmente. Bueno, yo creo que le dije algo en aquel momento que seguramente no le hizo ninguna gracia, no le gustó. Le dije, pues a mí el que ha cambiado mi vida no es el Shabbat. A mí el que me cambió la vida fue mi Señor Jesucristo. Independientemente de que celebremos o no la fiesta o la cena del Shabbat en casa con la familia, a mí el Shabbat no me ha cambiado la vida. El Shabbat es un día. El Shabbat no es Dios. El Shabbat no es Cristo. El día de reposo no es el Evangelio. Es un mandamiento dentro de tantos otros mandamientos. No sé por qué se le hace un énfasis sobre especial, ¿no? Un énfasis a este mandamiento y no se le da a otros. Bueno, ojalá los que le hacen un énfasis y casi diríamos un culto al Shabbat también le dieran tanta importancia a otros mandamientos como a este mandamiento que le dan, ¿no? Y cuando una persona habla de esa manera es porque no ha entendido el Evangelio. Porque lo que nos ha cambiado la vida es el poder de Dios, el Señor Jesucristo. No el Shabbat, no el hablar en lenguas, no el diezmar, no el ofrendar, no es ser líder de 100 o 200 o de 5,000 personas. No el ministerio. El que nos ha cambiado la vida a los cristianos es nuestro Señor Jesucristo. Ni siquiera lo que hacemos, sino lo que Él hizo por nosotros. Los que quieren vivir bajo la ley deberían de saber que no se puede hoy en día vivir bajo la ley. Es que los judíos llevan 2000 años llorando por querer recuperar una gloria perdida que nunca volverán a recuperar. Es que esa es la cruda realidad y la tristeza de miles de personas que están llorando por querer recuperar una gloria perdida que nunca volverán a recuperar. ¿Cuál es la oración fundamental que hacen miles de judíos todos los días frente al Cótel, frente al muro de los lamentos en Jerusalén? Pues volver a ver la gloria de un templo que fue destruido por permiso de Dios por los romanos en el año 70 después de Cristo. Y desde el año 70 después de Cristo, saquen ustedes la cuenta, cuántos siglos han pasado hasta el día de hoy. Recién estamos estrenando un nuevo año, 2022, después de Cristo.
Ese templo no ha sido reconstruido. Y aunque vuelva a ser reconstruido, que lo será, no volverá nunca, nunca más a ser lo que fue. Porque, dicho sea de paso, y ustedes que saben mucho de Biblia y que han leído la palabra de Dios, saben perfectamente que hasta este tercer templo que los judíos volverán a reconstruir en los últimos tiempos, volverá a ser destruido, volverá a ser profanado. Y no tiene nada que ver la gloria perdida de ese templo, que el otro día leía en un libro y escuchaba a unos judíos que decían que uno de los motivos por los cuales van a orar al muro de los lamentos es porque en el Talmud dice, el Talmud que no es Biblia, el Talmud es la tradición escrita, pero no es Biblia, el Talmud no ha sido inspirado por el Espíritu Santo, aunque algunos creen que el Talmud es casi más importante que la misma Biblia, pero es falso. El Talmud son mandamientos de hombres, son costumbres, son tradiciones, son conversaciones, respuestas de rabinos, y ahí lo tienen, ¿verdad? Dicen que en el Talmud dice que la gloria del templo, la Shekinah, aún permanece en aquel lugar. Pues lamento mucho decirles, si hay alguien que me está viendo o escuchando en esta tarde, que allí en ese muro no hay ninguna gloria de Dios. Que nosotros ahora, los que hemos nacido de nuevo, los cristianos, los hijos de Dios, decía Pablo, no quiero que ignoréis, y es que es una pena que muchos lo ignoren o quieran ignorarlo, que nuestros cuerpos ahora son el templo del Espíritu Santo de Dios. Ya Dios no vive en templos, en paredes, en edificios, en el arca de la alianza. Ya Dios no vive en ningún lugar de esos. Ahora Dios habita en corazones que antes eran de piedra y que ahora han sido lavados, transformados por la sangre y el poder de Dios, corazones de carne, y ahora Él habita dentro de nosotros. Esto es algo que cuando uno lo entiende, cuando uno lo experimenta, volver yo a la ley. ¿A la ley para qué? Pero si la ley sin Cristo no sirve de nada, si la ley era un medio. La ley era un medio, no era una meta, no era un fin en sí mismo. La ley sin Cristo está vacía. Pero en fin, es una lástima ver a personas que supuestamente se criaron en el Evangelio, que entendieron el Evangelio y que quieren vivir bajo los preceptos de la ley, cuando no se puede vivir bajo los preceptos de la ley porque no hay templo. Y más de 400 mandamientos tienen que ver con el tema del templo. Y no hay templo en Jerusalén. ¿Saben lo que hay allí en el lugar del templo? Ustedes lo saben. Las famosas mezquitas musulmanas, por un lado la de Al-Aqsa y por otro lado la de Omar. No hay templo en Jerusalén, ni siquiera los judíos. Bueno, cuando suben saben que se lían unos problemas tremendos, ni siquiera pueden subir con libertad. Miles y miles y miles de judíos a orar a aquella esplanada porque está vetada la visita de judíos, salvo raras excepciones. Así que no quieran vivir, por favor, bajo una gloria pasada que nunca volverán a recuperar, porque el verdadero Mesías ya vino, aunque algunos lo están esperando por primera vez, y déjeme que les diga, cuando muchos en Israel, cuando muchos alrededor del mundo dicen que están esperando que venga el Mesías, ojo, un Mesías muy particular. Un Mesías que según muchos enseñan tendrá que ir al templo a presentar sus propios sacrificios por sus propios pecados. No es el Mesías del cual habla la Biblia clarísimamente que vendrá con poder, con gloria, a reinar, a recibir adoración. No. Es un Mesías muy particular que vendrá para someter a los enemigos para que puedan seguir estudiando con tranquilidad la Torá. En fin, no hay peor ciego que el que no quiera ver. Y es una lástima ver a creyentes, a cristianos que fueron criados en el Evangelio que quieren ahora vivir bajo la ley y creen que por practicar la cena del Shabbat, que yo no tengo nada en contra de que pongan las velitas y hagan un par de oraciones y lean el Salmo 92, etcétera, etcétera, creen que por volver a esos preceptos o a esas costumbres o por tener unas velitas encendidas o por hacer una serie de oraciones del famoso libro del Sidur, fíjense ustedes, del Sidur, un libro que está lleno de oraciones hechas por hombres, cuando tenemos que hablar con Dios con toda libertad. Yo no necesito un libro. ¿Se acuerdan el misal? ¿Se acuerdan lo que era el misal? Era aquel libro que teníamos cuando éramos católicos,
donde aparecían oraciones hechas, creadas por los hombres y que repetíamos y repetíamos como los loros sin saber lo que hacíamos, cuando el Señor no necesita darnos ningún libro de oraciones, sino que nos dice: venid a mí, los trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Hermanos, disfrutemos de nuestra comunión con el Señor. Yo sé que hay algunos que a lo mejor no les agrada estas cosas que yo digo, porque creen que el Evangelio como que no les llena, como que le falta algo, como que quieren un poquito de gracia y un poquito de ley. Y esas mezclas no funcionan, mis queridos hermanos. Al final veo que muchos no están ni en el Evangelio ni en la ley. Ni entran ni salen, ni son judíos, porque nunca serán judíos, aunque se disfracen, permítame la expresión, de judíos, nunca lo serán, porque nosotros lo que tenemos que ser es hijos de Dios, cumpliendo con su voluntad. Y si usted quiere agradar a Dios, en la Biblia está bien claro lo que hay que hacer hoy y lo que no hay que hacer nunca. Si usted quiere agradar a Dios, pues en la Biblia el Señor reveló muy claramente lo que tenemos que hacer. No somos miembros de ninguna religión. No estamos atados a mandamientos humanos. No puedo tocar esto porque es Shabbat. ¿Dónde dice la Biblia que yo, si subo en un ascensor en Shabbat, no puedo tocar el botón? El botón para subir o el botón para bajar. ¿Dónde dice la Biblia que yo no puedo caminar 5 kilómetros en un día llamado el día de reposo o el Shabbat? ¿Dónde dice la Biblia que me tengo que lavar las manos 30 veces o que tengo que ponerme esto o aquello para agradar a Dios? Dios nos ha liberado de tantas cosas. Como decía el apóstol Pablo a los Gálatas, lean la carta, estos que van de judíos sin serlo, lean la carta de Pablo a los Gálatas, que espero que la acepten como palabra de Dios, porque ya sería el colmo que dijeran: bueno, pero esto no es palabra de Dios. Palabra de Dios solamente es la Torá, Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. No, palabra de Dios es todo, desde Génesis hasta el Apocalipsis. La carta de Pablo concretamente a los Gálatas, Pablo se queda sorprendido diciendo: pero ¿cómo vais otra vez a estar sujetos al yugo de esclavitud? ¿Por qué queréis volver otra vez a una ley que no vais a poder cumplir? El mismo apóstol Pedro, hermanos, en Hechos capítulo 15, en el concilio de Jerusalén, dice: pero vamos a ponerles nosotros a los recién convertidos un yugo, una pesada carga que ni nosotros ni nuestros padres pudieron llevar. Si el Señor nos ha liberado, si la ley fue un yugo, un ayo, hasta que vino Cristo, y vino Cristo, ya no hace falta estar bajo la ley, sino bajo la gracia de Dios, que es mucho más exigente, dicho sea de paso, que la ley de Moisés del Antiguo Testamento. En fin, podríamos hablar horas acerca de esto. Conclusión: disfrutemos de nuestra relación con el Señor. No estamos sujetos a mandamientos humanos. Por eso yo siempre le digo a la gente que me escribe y que se pone en contacto conmigo: comprueben si lo que practican en su iglesia es Biblia o no es Biblia. Compruebe a la luz de las sagradas escrituras de la Biblia si esa costumbre, si esa tradición que están llevando a cabo en su iglesia tiene fundamento bíblico o es un mandamiento humano. Porque también en muchas iglesias cristianas evangélicas se ha metido el espíritu religioso, donde juzgan a la gente y condenan a la gente por su apariencia exterior. Si lleva corbata es un hombre de Dios, si no lleva corbata no es un hombre de Dios. Si lleva la falda de esta medida es una mujer de Dios, pero si la lleva un poquito más corta no es de Dios. Si lleva el pelo corto, el pelo largo, ¿cuántos mandamientos de hombres se han metido en las iglesias y le amargan la vida a aquellos que han sido comprados y redimidos por la sangre de Jesucristo? ¿Cuántos creyentes viven en esclavitud, en miedo, con una inseguridad constante y permanente? ¿A cuántos creyentes se les prohíbe ver este programa? Es increíble. Es increíble cómo hay gente que dice: no vean el pastor online, no escuchen los devocionales. ¿Por qué? Porque no quieren que la gente aprenda. Los quieren tener supeditados, los quieren tener controlados. Y claro,
no veas esto, no veas lo otro, exactamente igual que hacían los que ustedes saben antaño, o siguen haciendo las sectas hoy en día. Impedirle a la gente que estudie. Mire, no es nada malo escuchar otros ministerios, no es pecado escuchar a otros predicadores. Lo que es pecado es impedirle a los hermanos en Cristo que disfruten de la libertad gloriosa de los hijos de Dios, no dependan de los hombres. Es una enseñanza que quiero dar cada día de mi vida si puedo. No dependan de los hombres, no dependan de los pastores, dependan de Dios. Si la gente conociera más la Biblia, fíjense lo que les voy a decir a continuación. Si la gente conociera más la palabra de Dios, no le tendrían miedo al hombre. No tendrían ningún temor de decir, eso que usted está enseñando no es de Dios, no es bíblico. Se darían cuenta que muchos que incluso se han puesto el título, porque se lo han puesto, de profetas, de apóstoles, no son profetas, ni son apóstoles, ni son nada. Son títulos que se han puesto como para darle más caché, más prestigio, más categoría a sus ministerios. Cuando dice la palabra del Señor que después de haber hecho todo lo que teníamos que haber hecho, consideremos, ¿no?, siervos inútiles. Es que yo creo que ni a siervos inútiles llegamos muchos de nosotros. Así que esto de títulos y medallas y reconocimientos me parece algo de tanta vanidad. Sí, yo entiendo que a los artistas de Hollywood, a las glorias del cine, se les haga homenajes y regalos y aplausos, pero nosotros, queridos hermanos, no entramos en este juego de reconocimiento. Claro que hay que decir, gracias hermano por su ministerio, gracias por su ejemplo, gracias por su testimonio, le hago copartícipe de la bendición que yo he recibido a lo largo de mi vida por medio de su ministerio, pero los reconocimientos solamente se los damos a Dios y no al hombre. La gloria del mundo no la quiero, rechazo. Me repugna la gloria del hombre, la gloria que el mundo te da, porque los que hoy te aplauden, mañana te crucifican. Los que hoy te levantan a los altares, mañana te bajan a los infiernos. Por lo tanto, no buscamos gloria de hombres, buscamos solamente la gloria de nuestro Dios. Y dice que cuando Él venga, Él recompensará a cada uno según sea su labor. Bueno, quiero aprovechar ahora que hay muchísima gente conectada, porque aunque ustedes vean arriba el numerito de personas conectadas, eso hay que multiplicarlo como mínimo por 2, porque es verdad que a lo mejor en una casa en este momento está usted sola, está usted solo viendo este programa en directo, cuando tenemos aquí las 6:30 de la tarde pasadas en Canarias. Pero hay casas donde hay 4, 5, 10, 12 y más personas viendo en directo, por lo tanto, en este momento hay miles de hermanos nuestros, amigos, viendo este programa. Claro, ustedes siempre, yo digo que juegan con ventaja, porque yo no veo a nadie. Ustedes me están viendo a mí, yo no veo absolutamente a nadie, solamente veo arriba el numerito de cuántas personas se conectan. Pero permítame aprovechar este momento para decirle, hermanos, muchísimas gracias de todo corazón a los hermanos que estuvieron orando por nosotros en estos días. Saben que tuvimos el COVID. Gracias al Señor, yo ya estoy totalmente libre de esto. Ahora quedaría dentro de unos días mi esposa Elena y Miriam. Y podemos decir, hemos vencido en el nombre de Cristo este virus, esta prueba, y para la gloria del Señor estoy no como antes, estoy 1000 veces mejor que antes. Puedo respirar mejor, me siento mejor, duermo de maravilla, como de maravilla. ¿Por qué? Porque la oración del justo puede mucho, dice la palabra. Y le agradezco a todos y a cada uno de ustedes las oraciones que hicieron por nosotros en este tiempo. Y también no tengo palabras para agradecer a los que después de tanto tiempo, sin haber pedido nunca jamás ni nada, ni un centavo, siguen enviando ofrendas para apoyar a este ministerio. Que Dios les bendiga y les multiplique todo lo que ustedes han hecho por nosotros, mejor dicho, por la obra del Señor.
¿sí? Porque aquí no lo hacemos para el hombre, aquí lo hacemos para la gloria y honra del Señor. Me parece que acabo de ver una persona que era de Vitoria-Gasteiz, del País Vasco, de aquí de España. Gloria a Dios. Me alegro mucho cuando veo así rápidamente que entran personas que nos están viendo desde aquí, desde España. Que el Señor les bendiga. Le agradezco también a todos los que mandaron fotografías el domingo pasado celebrando la Santa Cena con su pan y con su vino en familia, en sus casas, de verdad. Que el Señor les bendiga. Bueno, por otra parte, quiero responder a una hermana que dice que hay católicos que le han dicho que nosotros no practicamos correctamente el tema de la Santa Cena porque para nosotros el pan y el vino no es el cuerpo de Cristo. Bueno, para nosotros no, para ningún cristiano con 2 dedos de frente. No es que los evangélicos nos hemos empeñado en decir que el pan representa el cuerpo de Cristo y el vino representa la sangre de Cristo. Es que no es una doctrina evangélica, es que es una doctrina bíblica. El pan que comemos no es el cuerpo literal de Cristo. Esa es una doctrina puramente católica. Y el vino que bebemos, el zumo de uva que bebemos, no es literalmente la sangre de Cristo. No nos estamos perdiendo nada por el hecho de que creamos que lo que dice la Biblia, que tomad y comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, tomad y bebed, esto es mi sangre que por vosotros es derramada, no es ni el cuerpo ni la sangre de Cristo literalmente, sino que representan. ¿Cuántas cosas en la Biblia el Señor ha utilizado para mostrarnos símbolos o representaciones de algo? Por ejemplo, la sangre de aquel cordero en las puertas de la casa en Egipto. Bueno, pues era un tipo de la sangre de Cristo derramada en la cruz. El arca de la alianza, la menorá, la vara de Moisés. Tantos símbolos, tantas cosas que el Señor utilizó a lo largo de la historia para prepararnos mentalmente, para que entendiéramos mejor el principio, la esencia espiritual del mandamiento, ¿verdad? Por lo tanto, nosotros no estamos pecando cuando participamos del pan y del vino, recordando la muerte, la resurrección y la pronta venida del Señor Jesucristo. No estamos haciendo el sacrificio. Solamente se hizo un solo sacrificio, una vez y para siempre. Si hay personas que consideran que no lo estamos haciendo dignamente, porque no estamos diciendo que el pan es el cuerpo literal de Cristo, y porque no estamos diciendo que la copa es literalmente la sangre de Cristo, bueno, pues, oiga, usted es libre de decir y de opinar lo que quiera, pero yo creo lo que dice la Biblia. Y la Biblia es muy clara a la hora de participar del pan y del vino, lo que representa y lo que no representa, lo que es y lo que no es. Ahora cada uno puede creer lo que quiera, para eso somos libres, pero si queremos agradar a Dios, lo que tenemos que hacer es hacer las cosas como Dios nos enseña en su bendita y preciosa palabra. Alguien pregunta, basándose en Hebreos capítulo 12, ¿qué es eso de los hijos bastardos? Bueno, ahí está hablando acerca de la disciplina. Dice que todo aquel que se deja disciplinar por el Señor se le considera hijo. Pero el que no se deja disciplinar por el Señor se le considera bastardo. Es decir, Dios trata a sus hijos de una manera y trata de otra manera muy diferente a los que no son sus hijos. No todos los seres humanos quieren ser hijos de Dios, porque no somos hijos de Dios por nacimiento, sino por adopción. Ese término es muy importante en el Nuevo Testamento. Somos hijos de Dios porque hemos sido adoptados. Juan 1:12, si no recuerdo mal, permítame que vaya directamente a la Biblia para mencionar exactamente el texto. Nos dice que los hijos de Dios no son engendrados por voluntad de varón, no somos hijos de Dios por nacimiento físico. Si tiene usted su Biblia a mano y quiere leer el texto conmigo, estoy en Juan capítulo 1, versículo 11. Juan 1:11. La palabra de Dios dice así: a lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a los que le recibieron, aquí hay dos tipos de personas, los que le recibieron y los que le rechazaron. Los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios.
Luego hay gente que rechazó y rechaza hoy en día a Cristo y no quieren formar parte de la familia de Dios. Pero a los que sí hemos querido y hemos recibido y confesado públicamente al Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador personal, dice que nos ha dado la potestad, el privilegio, el derecho de ser llamados hijos de Dios. Y ahora da una información muy interesante, versículo 13. Los cuales, los hijos de Dios, no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Por lo tanto, nuestros hijos tendrán que tener su propia experiencia con el Señor Jesucristo. No es que yo tengo hijos y automáticamente yo, como soy un hijo de Dios, ya voy trayendo al mundo hijitos de Dios. Esto no funciona así. Somos hijos de Dios por adopción, con todos los derechos, con el privilegio de ser llamados hijos de Dios, pero por adopción, no por nacimiento. Sentido común, hermanos. Si todos los seres humanos ya nacieran hijos de Dios, ¿para qué tuvo que venir Cristo a morir en la cruz? Si ya eran hijos de Dios, ¿para qué morir por los hijos? Si ya eran salvos. Esto no es cuestión de genética. Esto es cuestión de experimentar lo que la Biblia llama nuevo nacimiento. Si quieren conocer un poquito más sobre este concepto, se encuentra en Juan, el capítulo 3, aquella conversación muy interesante que Jesús mantuvo con Nicodemo, un principal entre los judíos. Entonces Dios trata a sus hijos de una manera y trata a los que no son sus hijos pues como bastardos, es decir, como no hijos de Él. Eso es de lo que está hablando la carta a los Hebreos, concretamente en el capítulo 12. Y bueno, voy a terminar, tengo aquí dos preguntas. Una es de Raquel, que dice, ¿qué es lo que tenemos que estudiar para aprender a escuchar la voz de Dios? Y me menciona una serie de cosas, una serie de materias, una serie de cosas que le han sugerido para aprender a escuchar la voz de Dios. Si usted quiere aprender a escuchar la voz de Dios, cómprese una buena Biblia. Y leyendo la Biblia, ¿sí? Leyendo la Biblia, usted podrá descubrir cuál es la voluntad de Dios para su vida. Usted no tiene que estudiar ni metafísica, ni las piedras, ni los astros, ni los horóscopos, ni un montón de cosas que no voy a mencionar aquí ahora que usted me escribe. Si usted quiere ser una buena hija de Dios, lea la Biblia. Y tengo un dicho que se lo estoy diciendo a mucha gente últimamente, y es el siguiente: más Biblia y menos Internet. Porque hay cristianos que se les ha ido un poquito la cabeza, porque están todo el día metidos en Internet. Ojalá quisiera el Señor, que lo quiere, que esos que están todo el día perdiendo el tiempo, ¿qué dijo este médico? ¿Qué dijo este científico? ¿Qué dijo este personaje? Si dedicaran más tiempo a leer la Biblia, por lo menos a leerla una vez en la vida, que hay muchos cristianos que llevan toda la vida en la iglesia y ni siquiera se saben los libros de la Biblia de memoria, cosa que cualquier niño de la escuela dominical nuestra se lo sabe. Entonces, menos Internet, menos paranoias, menos inventos y más Biblia. Y desde mi punto de vista, cuando yo veo a un cristiano que está todo el santo día tonteando, utilizando las redes sociales en vez de para predicar el Evangelio, fíjate qué privilegio tan grande que en este momento cuántos cientos y cientos de personas nos están viendo en directo en muchas naciones de la tierra. Si pueden escribir ahí cuando escriben, yo veo desde este país, simplemente ponga el país para que nos hagamos una idea de cuántas naciones nos están viendo en este momento. Si en vez de utilizar las redes sociales para predicar el Evangelio, las utilizaran para predicar a Cristo y hablar de Él, ¿cuántas almas habrían podido llevar a los pies de Cristo? Pero hay cristianos que no han llevado nunca, ni a una persona a los pies de Cristo. ¿Cuántas personas ganó usted para Cristo el año pasado?
pero tienen tiempo para leer esto, para leer lo otro, para tontear por aquí, para tontear por allá. Eso es una evidencia. Eso es una evidencia de que no están bien delante de Dios, de que no están sirviendo al Señor, de que hace mucho tiempo que ya vienen demostrando su falta de madurez totalmente en Cristo, y por eso, cuando entran en Internet y ven y oyen cualquier cosa, automáticamente entran en pánico. Nosotros los cristianos no tenemos temor a nada ni a nadie. Sí, ya estoy viendo de Bolivia, de Estados Unidos, gloria al Señor, hermano, me alegro mucho. Más Biblia y menos Internet. Más Biblia y menos Internet. Estado de Seattle, Washington. Wow, qué frío tiene que hacer ayer mismo. Perú, gloria a Dios, qué bonito ver de Houston también, Ailén, nuestra hermana Ailén, gloria a Dios. Creo que es la hermana Ailén que se congregó con nosotros, de Ecuador. Qué maravilla saber de tantos países que están escuchando la palabra, aprendiendo juntos la palabra del Señor. Qué bendición tan grande Dios nos ha dado de poder difundir la palabra de Dios por las redes sociales. A eso es a lo que tenemos que dedicarnos y no a perder el tiempo en tonterías. Bueno, Guadalupe, usted me pregunta si yo he casado a alguna pareja. Pues sí, hermana. Nicaragua, España, gloria a Dios. Pues sí, he casado unas cuantas parejas. ¿Usted quiere saber cómo es una boda cristiana? Bueno, pues asista a una de ellas, si tiene la oportunidad, desde Colombia, y verá cómo es una boda cristiana. No hay dos iguales, son todas muy bonitas, muy emocionantes, y me alegro mucho desde Nicaragua que también nos estén viendo en directo en este momento. Queridos hermanos, Dios les bendiga grandemente. Es una bendición saber que hay tantos hermanos orando por uno, viendo en este momento este programa. Yo les animo a que, si es posible, oremos juntos al Señor en este momento. Permítame despedirme en oración, pero leyendo este versículo, Guatemala también. Dice en el libro del Eclesiastés, un libro muy, muy interesante: el fin de todo discurso es este, hermano desde Argentina, Colombia: teme a Dios y guarda sus mandamientos. Ese es el fin de todo lo que se habla, de todo lo que se dice y se comparte. Temer a Dios, guardar sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Gracias al Señor por este programa que hemos tenido hoy, el primer pastor online del año. Si Dios nos da gracia y fortaleza, haremos muchos a lo largo del año. Pero este ha sido el primero, y quiero saludar a todos los que han estado en directo con nosotros: México, Colombia, Bolivia, Guatemala, Nicaragua, Estados Unidos, España. Señor, gracias de todo corazón por tantos y tantos hermanos que nos sentimos, a pesar de la distancia, en un mismo sentir, con esta sensación de saber que tú vienes muy pronto, que estas profecías que hemos leído y estudiado y compartido durante mucho tiempo, años, están a punto de cumplirse. Señor, prepáranos, que aprovechemos el tiempo, que no nos dejemos desanimar por nada ni por nadie, que tú estás con nosotros como poderoso gigante y que tú nos vas a dar la fuerza para llevar a 1 millón de personas a los pies de Cristo en este año 2022. Oramos, Dios mío, y creemos que tú nos darás la gracia y la fortaleza y las estrategias para poder alcanzar a miles y a miles de personas para Cristo cada día de nuestra vida. Y entre todos, orando y esforzándonos, lo conseguiremos. Ayúdanos, Señor, y bendice a todos mis hermanos que han estado conectados, siguiendo este programa en directo, y los que lo verán más tarde, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Compartan este programa con sus amistades, entre todos, esforzándonos, unos en Colombia, otros en Argentina, otros en México, otros en Centroamérica, otros en España, en cualquier parte del mundo, cada uno ganando almas para Cristo, orando para que este año 1 millón de personas conozcan a Cristo como su Señor y Salvador personal. ¿Se dan cuenta? Dios nos ha juntado de centenares de lugares diferentes, de muchas naciones del mundo, para que cada uno de nosotros, brillando en el lugar donde Dios nos ha puesto,
tú alcanzando a unos, otros alcanzando a otros, juntos orando para llevar a las almas a los pies de Cristo, podamos llevar a miles y a centenares de personas este año a los pies de Cristo. Cristo viene pronto. Prepárense, queridos hermanos. La venida del Señor Jesucristo se aproxima. Estamos hoy más cerca que nunca de ese acontecimiento glorioso, que vendrá Él a buscar a su amada iglesia y a estar nosotros con Él. Dios bendiga a todos mis hermanos. Compartan este programa. Dentro de un rato nuestro hermano Armando lo estará subiendo a nuestro canal de YouTube para que otros centenares y miles de personas también lo puedan ver. Gracias por sus oraciones, gracias por sus ofrendas, gracias por su apoyo. Hermanos, seguimos adelante. Que Dios les bendiga. Y cualquier pregunta, cualquier cosa que no haya quedado lo suficientemente claro esta tarde, vuelva a mandarnos su pregunta y con la ayuda del Señor, si podemos, le daremos respuesta. Dios les bendiga y gracias por habernos acompañado. Bendiciones.